según la carne son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok, bien, hermanos, Dios bendiga su palabra. Vamos a comenzar, que parece que ya recuperamos el internet. Deme un minutito. Vamos a comenzar esta sección de Romanos capítulo 9 al 11. Hermanos, esta sección de Romanos capítulo 9 al 11 es una sección un poquito controversial, porque es esta sección la que ha hecho diferencias en cuanto a interpretación, en cuanto a iglesias. Ahora, quiero decir, cuando estoy diciendo diferencias, no estoy diciendo que esto nos hace buenos o malos, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, ay, es que esto es bueno o malo, ni que son herejes y de sana doctrina. No, simplemente que vamos teniendo diferencias, ¿ok? Estos pasajes son los pasajes un poquito difíciles por varios temas que se tratan aquí. Entonces, lo que vamos a hacer nada más en esta mañana es tener un panorama. Vamos a leer en un sentido los 2, 9, 10, 11, los 3 capítulos, pero vamos a leerlos y yo le voy a marcar las divisiones para que usted pueda tener bien en claro cuáles son las divisiones. ¿Ok? Eso es lo que quiero, porque lo que vamos a hacer después es ir tratando cada división. Pero lo importante, hermanos, de nuevo, aquí lo importante es que no perdamos idea de todo lo que está pasando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya aquí, parece que la tecnología ya se está... ¿Se acuerda? Diría Dalet, es el enemigo de la tecnología. Ok, parece que ya. Ok, entonces ya aquí está. Está la diapositiva. Ok, bien, entonces estamos de nuevo en Romanos capítulo 9 al 11. Estamos tratando de contestar la pregunta, ¿quién puede obtener la justicia de Dios? Entonces, hermanos, como recordatorio, ¿cuál es el tema de Romanos? ¿Alguien se acuerda cuál es el tema de Romanos? Lo vamos a memorizar, ¿verdad? Pero quiero, a ver, Josías. Ok, la justificación de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bien, es lo mismo, nada más que vamos a usar otra palabra nosotros. Otras palabritas. No, justicia está aquí, bien. Ok, nosotros hemos dicho esto. Las buenas nuevas de la justicia de Dios proveen nuestra justicia por fe en la obra completa de Cristo. ¿Ok? Ahora, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio es ¿qué? Buenas nuevas. El evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. ¿Ok? Ese es el tema del libro de Romanos. Entonces, cualquiera usted o yo vamos a tratar de repetirlo, ¿verdad? Me gusta más el segundo para conservar la idea, pero a veces evangelio es tan común que perdemos la idea de que habla de unas buenas noticias, ¿verdad? Entonces, a ver, hermanos, juntos 3 veces la segunda. 3 veces la segunda. Ok, listos. ¿Cuál es el tema de Romanos? El evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Otra vez. El evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Una vez más. El evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Ese es el tema del libro de Romanos. Esto es lo que trata el libro de Romanos. Ahora, hermanos, aquí vamos al bosquejo, ¿ok? Ya vamos avanzando, hermanos, vamos avanzando en el bosquejo. La primera parte, dijimos, es una introducción a la carta. Los primeros 17 versículos son una introducción a la carta. Pablo nos enseña sus credenciales,
Pablo saluda a la iglesia en Roma y Pablo declara el tema. El tema, ¿verdad? Pablo lo declara en versículos 16 y 17. Creo que son los versículos que conocemos. Ahora, mire aquí, por favor. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, a ver hermanos, porque, ¿qué es un porque? La razón, la explicación, porque en el evangelio, hermanos, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas, que Jesucristo nació, murió, fue sepultado y resucitó. Todo eso, hermanos, ¿verdad? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Pero no se le olvide eso, hermanos. Hermanos, Dios azotó a su Hijo. Dios derramó su ira hacia su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. En el evangelio, dice aquí, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y qué? Y para fe. Esa frase, ¿cómo llegamos a tener la justicia de Dios? Por fe. ¿Y cómo debemos vivir en esa justicia? Para fe. Somos salvos por fe y vivimos por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermana Alma. Las dos. Sí, cuando Pablo está diciendo, el justo por la fe vivirá. Ahora, bien, hermana Sandra. Ahora, otro detalle, hermanos. Ahora, hermanos, otro detalle muy importante, hermanos. Yo me estoy proponiendo exterminar una idea horrible que anda por ahí. Ahorita se la digo. Que es una idea que me cae bien gordo. No, déjeme ponerme el micrófono. ¿Ya? Es que si no, no me puedo mover. Hermanos, por ahí anda una idea, ¿verdad? Por ahí anda una idea de que algunos dicen, a ustedes, Dios lo único que ha hecho por ustedes es los ha salvado, pero nada más. Porque piensan que hay cosas superiores y que hay cosas mejores que la salvación. Hermanos, no hay cosa mejor que la salvación, porque la salvación tiene un paquete completo. Y yo de veras quiero exterminar esa idea de un evangelio light, un evangelio superficial y una mala comprensión del evangelio. Yo la quiero exterminar porque hace mucho daño a la iglesia. ¿Ok? Entonces, porque me cae muy gordo eso. Hermanos, ser salvo es la cosa más maravillosa y viene en un paquete completo. Y es lo que Pablo está declarando. El justo por la fe vivirá. No nada más vivir para obtener una salvación, sino continuar por la fe. Acuérdese, esta idea gorda que me cae es que muchos, soy salvo por fe y vivo la vida cristiana, ¿qué? En obras. Y no funciona así. Somos salvos por fe y seguimos viviendo por fe. Y seguimos viviendo confiando en la aceptación de Dios. Hermanos, Dios nos acepta en Cristo, nos ama en Cristo. No en nuestro desempeño religioso, no en nuestras buenas obras, en Cristo. Exactamente. Hermano Ortega. Pastor, no sé si aquí. Una vez cuando les comparto el evangelio les digo, la salvación ya está resuelta. Ya no tenemos pleito con Dios. Ahora vivamos para Dios. Consagrémonos a Dios con nuestra existencia. Exactamente. Ahora,
Ya está resuelto. Ahora, pero no nada más está resuelta la vida eterna, también está resuelto todo lo demás, nuestra liberación, nuestra glorificación, todo está resuelto y debemos seguirlo creyendo por fe. Ahora, vivir por fe, acuérdense que también este asunto de la fe, vivir por fe es lo que Pablo va a aclarar. Vivir por fe no significa que vivimos campechaneándonos y que, ay, pues ya, yo soy salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera porque vamos al cielo, yo soy perdonado, entonces me puedo echar, ¿verdad? Puedo ser marihuano, puedo ser borracho, ¿verdad? Porque somos salvos por fe. Y se acuerda que esa fue la malinterpretación de Pablo. Y entonces, aquí viene, vamos al bosquejo. Pablo declara, entonces, la primera porción, Pablo nos va a explicar por qué debemos obtener la justicia solamente por la fe. ¿Por qué? ¿Se acuerda? ¿Por qué debemos obtener la justicia de Dios solamente por la fe? ¿Y por qué no podemos hacer nada? ¿Pero por qué? Porque somos pecadores. ¿Por qué debemos obtener la justicia de Dios? Porque somos pecadores. Hermanos, somos pecadores. Somos pecadores. Ahora recuerde, hermanos, ¿se acuerda que le dije, mi amigo Wesley, y yo ahora estoy de acuerdo? La prueba innegable, si una persona está entendiendo el evangelio, es que la persona entienda su culpabilidad personal. Porque muchos dicen, ¿eres pecador? Pues sí, pero tú también. ¿Verdad? ¿Eres pecador? Sí, pero ¿quién no? Hermanos, una parte de entender bien el evangelio es entender nuestra culpabilidad personal. Y es lo que Pablo va a describir ahí, ¿verdad? Y luego, mire, desarrolla esto del capítulo 1, 18 al 3, 20. Luego aquí está. Después que ha establecido la culpabilidad, gentiles, judíos, todo hombre. Y hermano, recuerde que el pecado nos ha corrompido en todas las áreas, ¿verdad? No nada más el pecado son las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, las cosas que queremos. El pecado nos ha corrompido. Y entonces, ¿cómo podemos obtener la justicia de Dios solamente por la fe? ¿Cómo podemos? ¿Por medio de qué? De creer en Jesucristo. ¿Cómo podemos obtener esa justicia? Simplemente ¿qué? Creyendo en Cristo. Ahora, hermanos, aquí está. Se dice muy fácil, ¿sí o no? Hasta se dice muy sencillo. Pero, hermanos, es una cosa dificilísima. ¿Por qué? Porque es dejar de creer en nosotros, nuestras obras, y depositarla en alguien más. Hermanos, y no todos quieren dar ese paso. Bueno, ahí vamos. Ahorita vamos al asunto de obediencia. Aquí Pablo simplemente le enseña. ¿Es por qué? Es por creer en Cristo. Es por la fe en Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la fe en Cristo? Porque Él ha recibido la ira de Dios. Porque Él ha recibido los azotes de Dios para darnos justicia. Él murió en nuestro lugar. Y solamente Él. No hay nadie más y no hay otra cosa más. Y luego, ¿qué sigue después de obtener la justicia? Aquí es donde Pablo aclara. Hermanos, y esa es la cosa. Nosotros vamos a seguir diciendo, somos salvos por fe. Pero eso no nos da excusa de seguir pecando. Y eso no nos da excusa, porque Pablo va a decir, ¿qué sigue después de obtener la justicia de Dios? Bueno, tenemos paz para con Dios, tenemos reconciliación. Y en el capítulo 6 Pablo va a decir, ¿tenemos qué? Liberación. Liberación. Los que somos salvos, y se acuerda esa frase, me encanta, unidos orgánicamente a Cristo. Orgánicamente a Cristo. Se nos ha dado la capacidad ¿de qué? De vencer al pecado. Liberación del pecado, del poder del pecado, de los hermanos, de los tirones del pecado. Ahora los hermanos, y por eso le decía, los que son salvos son los que podemos, hermanos,
abstenernos de pecar, porque hemos sido unidos orgánicamente a Cristo, ¿verdad? ¿Qué más Pablo nos ha dicho? Bueno, tenemos liberación del pecado, tenemos ayuda por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo va a decir. Hermanos, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, hermanos, ¿qué le dice eso de Pablo? Cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué le dice eso de Pablo? Pues estaba reconociendo que le batalla, ¿sí o no? Y uno ve a Pablo y dice, ¿a poco Pablo batallaba? Ay, si Pablo batallaba. Bueno, y lo que Pablo está diciendo, más gracias sean dadas a Jesucristo, que nos da la victoria. Y luego va el capítulo 8, va a hablar de ¿qué? La ayuda del Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego va a explicar, y luego, versículo 4, recuerda que la frase, para los que no andan conforme a la carne, sino que, hermanos, los que somos salvos, hemos sido trasladados a una esfera diferente. ¿Qué significa? Seguimos siendo los mismos, ¿sí o no? De carne y hueso, pecadores, pero hay algo aquí adentro que es diferente. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Acuérdese que Romanos 8 no habla de cristianos carnales y mundanos. Habla de cristianos e inconversos. Los que andan la carne son los inconversos. Pablo va a decir, esos son los inconversos. Pero ahora nosotros somos ¿qué? Diferentes. Y Pablo en el capítulo 8, ¿qué sigue después de obtener la justicia? También sigue esperanza. Hermanos, porque no todo es pecado en ese sentido. También hay sufrimiento. También hay dolor, ¿sí o no? Pablo dijo, porque las glorias futuras no son, ¿por qué? No, porque dice aquí, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Hermanos, el Espíritu Santo nos enseña que todo lo que ha sufrido y todo lo que está sufriendo y aún todo lo que sufriremos no será comparable. Y yo no sé si podemos entender eso, pero no será comparable con la gloria venidera. Con la gloria venidera. ¿Verdad? Y bueno, y termina, recuerda, el capítulo 8 termina diciendo, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Hermanos, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Hermanos, la salvación es segura. El amor de Cristo es seguro. Hermanos, y por favor, y mire, yo sé que a veces nosotros en la iglesia y los pastores no lo decimos tan fuerte, porque algunos hermanos lo agarran como excusa. Pero si los hermanos lo agarran como excusa, es como bronca de ellos. La Biblia sigue diciendo que el amor de Dios es seguro. Aún si lo toman como excusa. Aún si lo toman como que, pues no importa que no vayan a la iglesia, no importa que oren, no importa que anden yo allá. La verdad, el amor de Dios es seguro. Pero agarramos de excusa es nuestra, ¿no? Pero el amor de Dios es seguro. Nada nos va a poder separar de nada. Absolutamente nada, no existe nada que nos pueda separar de la vida. Y entonces, hermanos, llegamos a estos pasajes. Capítulos 9 al 11. ¿Quién puede obtener la justicia? Solamente por la fe. Ahora, ¿por qué esa pregunta quién? ¿Por qué esa pregunta quién? Bueno, es lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Vamos a hacer hoy, hermanos, lo que vamos a hacer hoy es, todos quiero con sus ojos en la Biblia, ya sea Reina Valera, Nueva Traducción Viviente. Si trae Nueva Traducción Viviente, me avisan porque quiero que vayamos comparando, ¿verdad? Ok, aquí. Lo que vamos a hacer hoy, hermanos, es tratar de ver todo el argumento de Romanos.
¿Por qué quiero esto, hermanos? Porque quiero que usted y yo captemos el énfasis general. Porque a veces, de nuevo, estos pasajes se agarran para enseñar cosas que el pasaje no está enfatizando. ¿Ok? Entonces, quiero que realmente pongamos atención en el énfasis de Pablo y no en el énfasis de Josué. En el énfasis de Pablo y no en el énfasis de la iglesia. En el énfasis de Pablo y no en el énfasis que queremos darle, el que está aquí en el texto. Amén. Ok, entonces comenzamos. Los primeros 5 versículos enseñan la preocupación de Pablo por el rechazo de Israel al evangelio. Perdóneme, ahí me faltó. Por el rechazo de Israel al evangelio. Pablo dice, hermanos, tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo quisiera ser, ¿qué? Anatema, separado de Cristo. Pablo está presentando una situación irreal. Hermanos, en otras palabras, Pablo está diciendo, quisiera yo perder la salvación. ¿Para que qué? Por amor o en beneficio de mis hermanos. Ahora, mire, ¿a quién se refiere como hermanos? Los que son mis parientes según la carne. Y luego lo aclara, versículo 4, que son ¿qué? Israelitas. Pablo dice, quisiera. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? ¿Pero por qué está diciendo eso? Porque los judíos no son la mayoría que está aceptando el evangelio. ¿Quién está aceptando el evangelio? Los gentiles, los paganos. Hermanos, los paganos, los gentiles son los que se están convirtiendo. Y los judíos están ¿qué? Rechazando. Y Pablo tiene mucho dolor. Dice, mis parientes. Ahora, mire qué beneficios tienen sus parientes, de los cuales son la adopción, 6 cosas, la gloria, el pacto, la promulgación, el culto y las promesas. Vamos a estudiar esas después. De quienes son los patriarcas, y miren, hermanos, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pablo está diciendo, hermanos, 6 cosas que son bendecidos, pero la más grande que tienen los judíos es que Cristo es judío. Cristo es judío. Cristo es hijo de Abraham, Cristo es hijo de David, y dice Pablo, y es Dios sobre todas las cosas. ¡Qué gran privilegio! Hermano, imagínese que se nos dijera a nosotros, Cristo es mexicano. ¿Cómo se sentiría usted? Pablo les está diciendo, Cristo es judío. Cristo es judío. Y entonces, ahora, esta es la introducción. Y ahora Pablo va a comenzar aquí. Primer argumento, segunda división. La escritura describe la elección de Israel para llevar a cabo su plan. Ok, ahora, mire, vamos leyendo conmigo. Vamos leyendo conmigo, por favor. Dice versículo 6 en adelante. No que la palabra de Dios haya, porque no todos los que descienden de Israel son, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Hasta ahí. Hermanos, aquí está la declaración del tema. No que la palabra de Dios haya. Ahora, ¿por qué dice eso Pablo? Piensa en la mente de los judíos leyendo lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que de nosotros son la adopción, el pacto, la gloria y las promesas, y que Cristo vino y que Cristo es judío. Los judíos han de decir, ¿y dónde están esas promesas? ¿Y por qué los judíos no están creyendo? Pablo dice, ¿sabe qué conclusión llegaron los judíos y que Pablo estaba pensando? Los judíos llegaron así, ¿saben qué? La palabra de Dios. ¿No se mira? ¿Dónde están los judíos siendo salvos? Los judíos son los que menos están siendo salvos, son los que más están rechazando. Y Pablo dice, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Y Pablo va a decir, y aquí viene, hermanos, la explicación basada en el qué? En el Antiguo Testamento.
Hermanos, llevo 3 semanas en los primeros 13 versículos. Entonces, eso sí los he estudiado re bien. Los demás en eso van. ¿Ok? Hermano, porque ayer entregué, entre paréntesis, ayer entregué mi proyecto de la clase. Ahí voy. Hermanos, capítulo 9 al 11 tiene la concentración más grande de versículos del Antiguo Testamento. De todas las cartas de Pablo, Romanos es la que tiene más citas del Antiguo Testamento. Y de todos los capítulos, capítulo 9 al 11, tiene la mayor concentración de citas del Antiguo Testamento. Hermanos, ¿por qué Pablo hace eso? Porque Pablo les va a demostrar a los judíos que su evangelio no es un evangelio novedoso, no es un evangelio nuevo. El evangelio de Jesucristo está en continuo con el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Y entonces Pablo va a decir, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque no los israelitas de la carne son realmente el verdadero Israel. Y no porque son hijos de Abraham, son ¿qué? Hijos según la promesa. Ahora, ¿qué está diciendo esto, hermanos? Y mira la cita, vamos a leer de ahí en adelante. Ok, dice versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino, miren, primera cita, en Isaac te será llamada descendencia. Eso es Génesis 21. Esto es, no los que son hijos según la carne son ¿qué? Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá eso es Génesis 18. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca consiguió de Isaac nuestro padre. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a elección permaneciese. No por las obras, sino por el que ¿qué? Se le dijo, el mayor servirá al Génesis 25, como está escrito, a Jacob amé, más Esaú, Malaquías. Ok, ahora, ¿qué está diciendo, hermanos? ¿Qué está diciendo en esta explicación? Lo que está diciendo Pablo es, Dios nunca dijo que los descendientes físicos de Abraham iban a ser hijos de Dios automáticamente. Si eso fuera, los hijos de Ismael serían hijos de Dios. Pero Dios no escogió a Ismael, escogió a Jacob. Si eso fuera cierto, también los hijos de Esaú. Pero Dios no escogió a Esaú. ¿Escogió qué? A Jacob. Dice Pablo, ni siquiera los chamacos habían nacido. Ni siquiera los chamacos habían hecho bien y mal. Dios ya había hecho una elección. Dios, ahora hermanos, ¿por qué Dios hizo una elección? ¿Para qué? Para que su plan se llevara conforme a él, sus trabajos y sus promesas. Y no según qué. Y no según la conexión física. Y luego llega hermanos, este pasaje, uno piensa que es difícil, pero realmente no es tan difícil. Cuando dice, a Jacob amé, más Esaú, ¿qué? Hermanos, cuando uno estudia ese pasaje, para mí yo pensé que iba a ser súper difícil. Pero cuando uno va a Malaquías, y uno entiende el contexto de Malaquías, lo que Dios está diciendo es en Malaquías. Los dos pueblos merecen el castigo de Dios y su destrucción completa. Edom, el Esaú es Edom, y Edom se portó mal. Jacob o Israel dejaron a Dios, se fueron a los ídolos. Pero aquí está, Dios le había hecho una promesa a Jacob. Y la única razón por que Jacob no quedó destruido no es por ellos, es por Dios. La única razón por que Israel permanece es porque Dios es. Los dos merecían ser aniquilados.
pero Dios le hizo una promesa a Jacob. Y lo que les está enseñando, a Jacob a significa, a Jacob elegí y lo estoy preservando. A Esaú no. Ahora, cuando uno piensa en la palabra aborrecí, en el inglés la palabra es hate. A Esaú odié. Uno pensaría, y mire, Señor, ya ves, ¿qué haces acepción de personas? No, lo que está diciendo es esto. A Esaú, amé o odié es lo contrario de amé. Es a Jacob elegí, a Esaú no lo elegí, no lo preferí. Y esa es la cosa. Y lo destruí. Y uno pensaría, Dios se hace excepción de personas. Pero ¿saben por qué Dios destruyó a Esaú o a Edom? Porque en el cautiverio, cuando Babilonia se llevaba a Israel, adivine quién se puso con Babilonia. Los de Edom se gozaban y se alegraban. Es más, los de Edom mataron a judíos. Es lo que dice el profeta Días. El profeta Díaz les dice, ustedes por haber tratado a tu hermano en el momento de la calamidad, Dios te va a destruir. Entonces, amigo, lo guías de Egipto, esa es otra, pero esa es otra, bueno, esa es otra. Ahora, pero aquí está el punto. ¿Por qué Dios destruyó a Edom? Porque Edom trató mal a Israel. No porque Dios qué. No porque Dios le da, no, ¿qué no me pone ahí? Eso tiene que ver cuando Saúl y Jacob se encuentran, algo he escuchado que a veces algunos dicen que en realidad no le perdonó Saúl a Jacob. Y entonces viene todo esto de no y su odio. Pues puede que sí. El Nuevo Testamento dice que Saúl y su descendencia es un ejemplo de amargura transgeneracional. Hermanos, Esaú y su descendencia es un ejemplo de cómo la amargura puede pasar de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. Hermanos, ¿qué tan venenoso y tóxico es la amargura? Ahora, ¿por qué estoy detallando esto? Porque, como dije, tuve mucho tiempo en esto. Ahora, ya que les dice eso, miren lo siguiente, versículo 14. Y esto, si quieren, hermanos, estas frases que estoy dando, a lo mejor las quiere usted subrayar. Y ahora, Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué? Porque los judíos pensaron, ay, pues sí, Dios escogió entonces a unos. Entonces nada más los que Dios escoge van a ser salvos, entonces nada más los que escogen van a ser hijos de Dios. Y pudieron pensar los judíos, ¿eso es qué? Eso es injusto. Y Pablo dice, ¿hay injusticia en Dios? No. En ninguna manera. Ahora, mire aquí. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complazaré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí viene. Estos dos citas del Antiguo Testamento son difíciles. Una cita viene del evento del becerro de oro. ¿Se acuerdan? Israel peca. Y Dios dice, le dice a Moisés, ¿se acuerdan? Los voy a destruir. De tu familia voy a hacer otro pueblo. Y Moisés le dice, Señor, no. Los voy a perdonar. Y los perdonó. Pero los desobedientes, ¿se acuerdan? Nunca venían a hacer la familia. Y después ve el ejemplo de Faraón. Hermanos, el ejemplo de Faraón es un ejemplo difícil.
Porque aquí viene, hermano, el endurecimiento de Faraón vino por sus acciones o vino por Dios. Por Dios. Por Dios. La Biblia dice que Dios lo libera. Pero de nuevo, pero el endurecimiento de Dios vino por las acciones de Faraón o el endurecimiento de Faraón vino por la decisión de Dios. No, ese era el de corazón, pero yo digo que lo van a sacar y lo van a sacar con un gran poder, para que vean el poder. Ahora, pero aquí viene. Pero la pregunta es. Podríamos decir que Faraón, por culpa de Faraón. Ok, y aquí viene, hermano. Y aquí viene. El punto. Estas dos citas son difíciles. Estas dos citas son difíciles. Ahora, Pablo ya nos explicó. Todo en el hombre explica su dureza. Nuestra pecaminosidad. Hermano, nadie merece la misericordia de Dios. Nadie. Nadie. Entonces, hermano, el ejemplo de Faraón es una persona que Dios simplemente deja a su propio pueblo. Entonces, eso es lo que está diciendo yo. O sea, a mí no me, y eso es lo que Pablo está diciendo, a mí no me digan que Dios hace excepción de personas, porque Dios de quien quiere tiene misericordia, y de quien quiere dejarlo a su suerte, lo deja a su suerte, pero Dios, y entonces, y mire, la siguiente frase, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces los judíos dicen, pues si de Dios decide, entonces ¿por qué qué? Entonces ¿por qué soy culpable? ¿Qué tal si a mí Dios no me quiso salvar? ¿Qué tal si a mí Dios no me quiso perdonar? ¿Qué tal si Dios me quiso dejar a mi suerte a mí? Entonces dice, ¿quién puede resistir a la voluntad de Dios? Porque los judíos pueden pensar, a ver, ¿qué tal si yo soy de los que no, de los que Dios dijo que endurece? ¿Qué tal si yo soy de esos? ¿Por qué soy culpable? Y Pablo está anticipando de todas estas cosas, hermano. Y entonces, espérenme. Vamos a, miren, sigan leyendo, por favor. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él tenía preparado de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, mire aquí, Pablo no sigue tratando el asunto de la ira, ahora trata el asunto de la misericordia. ¿Qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? Hermana Patti. A ver, ¿qué nos entender? Entonces Dios dejó a Faraón así como a ver si ya que vio el corazón de Faraón, entonces lo liberó. No tuvo misericordia de él porque primero lo dejó para ver su corazón. Cuando llegamos ahí vamos a ver. Cuando lleguemos a esos pasajes vamos a ver. Hermanos, son pasajes difíciles. Probablemente estos son de los más difíciles. Hermano Guillermo. Cuando viene la memoria de Romanos 1:24, ¿no? Que los entregó a la concupiscencia. Sí, ahora ¿se acuerda cuando dice Pablo que los entregó? No significa que Dios los agarró. No. ¿Se acuerda? ¿Qué significa? Que Dios qué? Dios no. Dios se hizo a un lado. O sea, ellos querían, el hombre ha querido y ha querido, y lo único que Dios ha hecho es, cuando dice en Romanos 3 veces que Dios los entregó, hermanos, significa que Dios
los dejó seguir por su camino. Hermanos, la cosa más espantosa que nos pudiera pasar a todos nosotros no es que nos caiga un rayo, nos pique un alacrán, porque a veces pensamos, nos va a caer un rayo. Lo peor que nos puede pasar es que Dios no nos detenga a los deseos de nuestro corazón. O sea, ¿eso quieres? Eso está mal. ¿Eso quieres? Bueno, tómalo pues. Entonces, hermanos, eso es lo más espantoso que nos puede pasar. Hermanos, eso es lo que nos puede pasar. Y eso es lo que ha matado a personas. ¿Quieres seguir en la borrachera? Síguele. Cirrosis. Hermanos, nunca me había tocado ver a alguien morir de cirrosis hasta hace 2 años que vi a mi tío. Hermanos, es horrible ver morir a alguien de cirrosis. Hermanos, tienen una muerte horrible por todo lo que pasa en su cuerpo. ¿Quieren seguir? Por eso le digo que es lo más espantoso que Dios nos puede seguir. ¿Quieren seguir en las cosas sexuales? Se van a morir de SIDA. Y usted se acuerda que el SIDA no se muere de SIDA. Realmente se mueren de cualquier otra enfermedad. Y esa es la cosa. Y eso es lo más espantoso. ¿Queremos morir de qué? Y eso es lo que está tratando de decir Pablo. Por eso Pablo, ya no va a repetir Pablo lo que ya dijo. Y entonces, de nuevo, versículo 19 en adelante. Ahora, mire aquí, versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, así seréis llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos, ¿qué? Semejantes. Y lo que está tratando de decir Pablo aquí, Dios no es injusto. Dios no es injusto, porque Él anticipó que iba a ser un pueblo de quien no era pueblo. ¿Quiénes son esas personas? Los gentiles. Y tan Dios no es injusto, dice que un remanente, esto significa que un grupito de judíos. A ver, ¿qué tiene de especial el grupito de judíos que está creyendo? ¿Qué tiene de especial este grupito a todo el grupito que está rechazando? Simplemente que están creyendo. No hay nada de especial. No hay nada de especial, sino que están ¿qué? Creyendo. Esto es lo que está tratando de demostrar. Y entonces, hermanos, de nuevo, como ahora, miren este punto. ¿Ya vio cuántas citas del Antiguo Testamento están usando? Es un chorro de citas del Antiguo. ¿Para qué? Para demostrar que la Escritura describe la elección de Dios para llevar a cabo su plan. Dios hizo decisiones y se va a llevar a cabo su plan. Y eso está en el Antiguo Testamento. Es lo que está tratando de demostrar Pablo. Ahora, hermanos, no se me entiende. Ok, ahí vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿O están reconfundidos? Ok. Entonces, de nuevo, estoy en el panorama general. Entonces, avanza. Versículo 30. Perdón, ahí me equivoqué. Es 9:30. La incredulidad de Israel lo hace culpable por el rechazo a Dios. Mire la objeción. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Esta es la objeción que Pablo está diciendo. Y luego va a preguntar, miren el versículo 32 en sus Biblias. ¿Por qué? ¿Por qué los gentiles que creyeron están alcanzando esta justicia? ¿Y por qué Israel, que está trabajando duro, no la alcanzó?
Miren el versículo 32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es creer, hermanos. Hermanos, ahora, aquí hay una aplicación. Pablo les está enfatizando porque la salvación es por fe. Hermanos, y esta es la cosa, no se equivoquen, por favor, no nos equivoquemos. Yo le he dicho, mi miedo ahora como pastor, es que en la iglesia haya gente que crea que por sus obras va a ser salvo, que porque usted viene a la iglesia, porque usted ofrenda, porque usted ayuda, porque usted tiene algo, por eso va a ser salvo. No, es por fe. Hermano, yo tengo mucho miedo de las iglesias que creen que por la actividad, que por estar ocupados, que por estar haciendo, van a ser salvos, porque se van a llevar una gran decepción. Es por fe, hermanos, por fe en Cristo. Y eso es lo que le están tratando de hacer. Hermanos, los judíos estaban tratando de hacer obras y obras y obras. Y Pablo dice, no, no es por las obras, es por la fe. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Mande? Exactamente, exactamente. Ahora, note aquí. Sin embargo, Dios no ha rechazado a Israel completamente. Miren lo que dice el versículo, la declaración. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ay, hermanos, aquí me equivoqué con las citas, perdónenme, ¿eh? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Me equivoqué aquí, no es 11.1, es 10.1, ¿no? Bueno, hermanos, perdónenme. Perdónenme, ¿saben qué? Mi diapositiva no se actualizó y me salté el capítulo 10. Ok, ahí voy. ¿Estamos bien? Ok, perdónenme, hermanos. Por alguna razón mi diapositiva. Ok, déjenme continuar con el 10 porque ya me estoy saltando al 11. Dice Pablo, capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que... Ahora, de aquí en adelante, ya sé por qué no se actualizó y ya sé por qué no hay tanto. Lo que Pablo va a decir del versículo, de nuevo, de todo el capítulo 10 hasta el versículo 21, no es 32, hermanos, yo me equivoqué ahí, hasta el versículo 21, va a explicar, hermanos, que Israel, hermanos, ha tratado de exponer, de nuevo, de ser salvos a su manera. Mire aquí. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Los judíos son celosos de Dios, pero no conforme ¿qué? Hermanos, eso significa no conforme a la escritura, no conforme a lo que Dios ha dicho. Son celosos, pero no aquí. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la justicia propia, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios, porque el fin de la ley es ¿qué? Para justicia todo aquel cree, porque la meta de la ley es Cristo. Y eso puede significar varias cosas. Que la ley terminó. El fin de la ley es Cristo. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá ¿qué? Por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y vuelve a citar el Antiguo Testamento. Hermanos, de nuevo, porque los judíos, hermanos, están tratando de ser salvos a su manera. Hermanos, y aquí está la cosa. Usted puede tener diferencias conmigo y no va a pasar nada. Pero usted no puede tener diferencias con Dios. Si Dios dijo que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay salvación. Lo que usted y yo opinemos de eso, diferente de eso, es un gran bronco. Y eso es lo que está. Ahora, hermanos, lo que Pablo está diciendo, cerca de ti está en la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué está diciendo? Usted está diciendo a los judíos. Por favor, lo que ustedes recitan constantemente, lo que leen constantemente, es que es el Evangelio. Es Cristo. Por favor, no sean ciegos. Lo que constantemente ustedes están leyendo y están recitando y están enseñando es Cristo. Hermanos, imagínense, por eso, imagínense la frustración de Pablo de que cada día los judíos están, cada sábado están viniendo y leyendo la Biblia, y leyendo, bueno, leyendo el Antiguo Testamento, y leyendo el Antiguo Testamento, y no se quieren dar cuenta que sí. Ahora, hermanos, no, imagínense la frustración de que imagínate, hermanos, a las iglesias cristianas, y cada vez estamos predicando, y gente de la iglesia está pensando, es que necesitas hermanos para cómo. Imagínense qué frustración que cada domingo hablamos de algo o hablemos de la salvación y sigamos en nuestro pensamiento necio de no. Pues no. Hermanos, qué horrible. Pero muchos así viven. Muchos así viven. Y entonces, mire lo que dice aquí. Porque en versículo 12, 10-12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todo, es rico para todos los que lee, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Ahora Pablo va a decir, ¿cómo pues invocarán en la cual no han creído? ¿Y cómo creerán en la quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a... Y esto, hermanos, imagínense para los judíos, desde Moisés les estaba anticipando esto, estas citas de Deuteronomio, hermanos. Estas citas de Deuteronomio. Y luego, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Ahora, hermanos, entonces, Pablo, en todo esto que acabamos de leer, ¿el problema es en Dios? No. Ese es el punto de todo el capítulo. Y perdón que me equivoqué, este es el punto de todo el capítulo. Israel es culpable por su infidelidad.
ellos tienen la Biblia, no quieren creer. La gente lee esa Biblia, Ahora, y es lo que está tratando de decir Pablo. Hermano, y creo que un pasaje que es la fe es por el oír es por la. Hermano, la única fe verdadera tiene como con todo respeto, si usted viene de otro lado, fe verdadera viene de la palabra, solamente de la palabra. Creer, hermanos, en Dios, que no viene de la Biblia, es creer en una fantasía. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y bueno, ya me pasé unos minutos, pero casi acabamos, hermanos. Ahora, de nuevo, ¿por qué estoy haciendo esto? De nuevo, yo quiero que tenga el panorama, porque vamos a ir sección por sección. Ahora, hermanos, no voy a hacerlo como clase, como proyecto doctoral. ¿Ok? Así como que cada frase y cada detalle, no. Quiero hacerlo de manera general. Pero de una vez le recuerdo, aquí el punto importante no es que yo enseñe, que eso es lo importante. Entonces, y si usted no está entendiendo, ¿qué debe hacer? ¿Ok? Hermanos, de verdad, aquí no importa si yo avanzo o no avanzo. Eso no es importante. Lo importante es que usted vaya, porque necesitamos entender las palabras. Bueno, y estas secciones son las difíciles. Vamos a orar y vamos al café. Señor, gracias te damos. Muchas gracias, Padre, porque aunque estas porciones de Romanos 9 al 11 son muy retantes, pero también, Señor, son de mucho confort. En que, Señor, tú eres justo y has cumplido tu palabra. Tú no eres injusto y has mostrado misericordia. Nadie merece misericordia y tú has extendido misericordia. Has extendido el Evangelio y tienes un plan para Israel. Señor, gracias. Gracias. Ayúdanos, Padre, de nuevo, ir con paciencia. Dame gracia en estos pasajes. Yo de veras, Señor, yo estoy tratando con todo mi corazón de no hacerlo complicado. Pero yo sí quiero que los hermanos entiendan su Biblia. Entiendan lo que está escrito. Porque de nuevo, Señor, yo estoy más convencido. Fe que no viene de la palabra de Dios. No es fe verdadera. Conocimiento que no está basado en la palabra de Dios, Señor, nos va a hacer errar. Ayúdanos, Padre, por favor. Lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.